Bueno, continuando, ya vimos cuántas unidades calentadoras son necesarias, ya vimos que son 3, ¿verdad? Ahora, ¿de qué capacidad? Ya calculamos. Acuérdense que de lo que habíamos obtenido lo dividimos entre 3 para cada una de las unidades calentadoras. Y luego vimos cuál es el tipo de las que son convenientes, que pueden ser horizontales o verticales. Sin embargo, vean ustedes esta situación. Tenemos aquí el calor total que se requiere sin ventilación o con ventilación por cada una de las unidades calentadoras. Entonces, de acuerdo a eso, si nos vamos nosotros a datos técnicos que tenga un fabricante, por ejemplo, aquí vean esta tabla de un fabricante, que son las capacidades típicas de calentadores de entrega vertical. Son capacidades típicas. Cuando ustedes busquen más o menos van a encontrar dentro de estos rangos. Vamos a suponer que es un modelo D y un modelo E. Aquí nos están dando la altura a la cual se va a instalar precisamente estos dispositivos. El diámetro de difusión, que va de un valor más pequeño a un valor más grande. ¿Eso de qué depende? Del tipo de cono de difusión que va a tener. Ahora, la velocidad del motor en revoluciones por minuto. Y también tenemos lo que va a entregar de aire a esta temperatura final. Y esto lo tenemos ya sea con un aire entrante a 0 grados Fahrenheit o a 50 grados Fahrenheit, que son características regulares. Entonces, si nosotros nos basamos en esto, vean, este es el calor que requerimos para una unidad sin ventilación. Entonces, si nos basamos en esta cantidad, podríamos buscar dentro de estos elementos y vemos que el valor que se acerca es este que tenemos aquí. Vean, 259.848 contra 277.900. Entonces es un valor cercano. Por lo tanto, este elemento es el que nos podría servir, que sería el modelo E. Lo tendríamos que instalar a una altura de 14 pies. Y el diámetro iría de 48 a 54 pies. Este es el diámetro de difusión, en lo que se va a difuminar este calor. Ahora, la velocidad del motor, pues es un valor característico que ya depende de cada elemento. Pero aquí lo que debemos de considerar es cuánto nos va a entregar. Van a ser 3.400 pies cúbicos por cada minuto. Esto es lo que nos va a entregar. Ahora bien, a 76 grados Fahrenheit. Y vamos a tener una cantidad de condensación de 200 libras por cada hora. Estamos considerando estas tres columnas. Si estuviéramos con un aire entrante a 50 grados Fahrenheit, entonces tendríamos que considerar estas otras tres. Ahora bien, eso es para considerar este calor total sin ventilación. Si consideramos que tiene ventilación, entonces ahora nos tendríamos que ir con este valor. Y este valor E, que es el que precisamente nos serviría para satisfacer esta necesidad. Vean, son 371.000 contra 388.000. Son más o menos cercanos. De esta manera nosotros podríamos entonces considerar, dependiendo, si queremos para este calor total sin ventilación, ocuparíamos este. Si es con ventilación, ocuparíamos este otro modelo. Y este modelo, vean que difiere del anterior, incluso en la altura a la que se debe de instalar el tubo difusor. El diámetro de difusión, pues también cambia. Y luego, pues los pies cúbicos por minuto que nos va a entregar en este segundo caso, ya serían de 4.920. Pero aquí la temperatura final a la que llegaría es de 73. Entonces nosotros vamos a considerar este elemento ahorita para los datos que nos están dando. Sin embargo, estos valores muchas veces tienden a cambiar, porque generalmente esto se da para unos valores de 2 libras sobre pulgada al cuadrado. Estos valores que tenemos aquí arriba. Entonces, cuando nosotros realizamos algún otro con otra presión, entonces tenemos que recurrir ¿a qué? Tenemos que recurrir a ciertos factores de corrección. Y entonces nos iríamos a lo siguiente. Vean ustedes, nos está diciendo que se dispone de vapor a 5 libras sobre pulgada cuadrada. Y les comentaba que estos datos generalmente se dan a 2 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces tendríamos que ir a buscar factores de corrección. Si tenemos 5 libras sobre pulgada cuadrada, estaríamos en este rango. En este rango corresponde a una temperatura del agua de 220 grados Fahrenheit. Ahora bien, si nosotros seguimos viendo cuál sería la temperatura normal del local que tenemos 70 grados, ¿verdad? Eso es lo que queremos que se encuentre, 70 grados.
cuando se intersecta con este, vemos que nuestro factor de corrección es de 1.07. Entonces, ese factor de corrección de 1.07 lo vamos a ocupar tanto para la altura como para el diámetro, tanto el más pequeño como el más grande. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es multiplicar 14 por 1.07. Aquí 48 por 1.07 y 54 también por 1.07. Y entonces, una vez que hagamos estas operaciones, pues ya podríamos obtener los valores finales a los que estaríamos llegando. Entonces, les encargo por favor que hagan estas operaciones. Por favor, entonces multiplicarían aquí 14 por 1.07, 48 por 1.07 y 54 por 1.07. Ahora bien, si nosotros nos vamos al elemento E, bueno, a ver, vamos a hacer de una vez esta operación. Tendríamos 14 por 1.07 y eso nos da de 14.98. 14.98 ¿qué? Pies. Luego tenemos 48 por 1.07 y eso nos da como resultado 51.36 y luego 54 por 1.07, eso nos da de 57.78. Entonces vean que estas cantidades serían con las que vamos a trabajar nosotros, porque utilizamos un factor de corrección para poder utilizar cualquiera de estas. Si nosotros nos fuéramos con este elemento, vamos a suponer que ahora su altura es de 15 y también tenemos estos diámetros de difusión, ¿en qué cambia? Pues vean que ocurre lo mismo que en el anterior. La temperatura interior, ¿de cuánto va a ser? Pues es de 70 y también estamos entre 0 y 5, ¿verdad? Porque este valor no cambia del vapor. Entonces nuestro factor de corrección sería el mismo, 1.07. Tendríamos que multiplicar tanto esta como estas dos cantidades por 1.07 para que me diera las nuevas dimensiones. Entonces vean, este factor de corrección implica que, por ejemplo, aquí estaba a 14 pies, voy a subir un pie más, prácticamente estamos a 15 pies. Entonces, en lugar de colocarlo a 14 pies, voy a tener que subir todavía 30 centímetros más. Vean que sí afecta ese factor de corrección, en donde voy a tener que colocar este difusor. Bueno, entonces esas son las características que nosotros debemos de considerar. Por una parte, bueno, ya nos dice que calculemos este dispositivo. Lo estamos considerando con este vapor. Ahora, ¿qué pasaría con agua caliente a 200 grados Fahrenheit? Ya vimos que con calor, con este vapor, podríamos trabajar de esta manera. En esta tabla vienen las especificaciones, ya vimos que sí corresponden. De aquí sacamos un factor de corrección y ya está resuelto. Ahora bien, cuando queremos trabajar nosotros, si en lugar de que esta unidad calentadora sea con vapor, que sea con agua caliente a 200 grados Fahrenheit, entonces, si nosotros recurrimos a las tablas que tienen los fabricantes, nos vamos a dar cuenta que no existen unidades calentadoras para una entrada de agua de 0 grados Fahrenheit. Lo mínimo que permiten estas entradas de agua, la mínima temperatura que permiten es de 30 grados Fahrenheit, es decir, menos 1 grado Celsius más o menos. Entonces, si nosotros quisiéramos poner una unidad calentadora con agua caliente, no lo podríamos realizar, porque no existen en el mercado estos elementos. Y así, conforme vayamos avanzando, vamos a ver algunas cuestiones. Por ejemplo, el gas que se considera, ¿no? también para este tipo de dispositivos. Está, por ejemplo, el R22 y el R480. Son dos tipos de gas que se utilizan como gases refrigerantes. Pero ¿qué pasa con estos gases? Si nosotros nos vamos con el R22, realmente ya se considera como un gas obsoleto. ¿Por qué? Porque en el mercado se han dado cuenta de que este es un gas contaminante. Entonces, pues ustedes saben ahorita cómo está lo de la sustentabilidad. Han tratado de sacarlo del mercado y entonces tratan de que todos los dispositivos trabajen con el gas R480. Sin embargo, esto es muy difícil. ¿Por qué? Sabemos que
este tipo de sistemas, ya sean refrigerantes o calentadores o acondicionados simplemente, no se venden de la noche a la mañana. En realidad, muchas veces tienen grandes almacenamientos ahí de este tipo de dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos fabricantes, aún a la fecha, tienen dispositivos que todavía no han sacado a la venta o que todavía no han podido vender, que tienen el gas R22. Entonces, por eso es que muchas veces se encuentra uno con problemas, puesto que aunque quiera uno utilizar de estos dispositivos que tengan el gas R480, muchas veces no se encuentra en el mercado, y no precisamente porque no sea el mejor, sino porque les surge sacar a los fabricantes los otros que ya tenían desde antes guardados. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo con tiempo. Entonces, pues ya con esto concluye. Ahora lo que voy a hacer es que voy a realizar un ejercicio que les voy a enviar por vía WhatsApp para que ustedes me hagan favor de resolverlo y que me lo entreguen en los próximos días. Yo les daré la fecha, de tal manera que ya con esto podamos solventar la parte que les decía del problemario, lo que nos hace falta para la evaluación de este primer departamental. Bueno, pues gracias. Hasta luego.